Saludos y bendiciones, hermanos. Espero, como cada semana, que puedan tener salud, protección, provisión y dirección de parte de nuestro Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que, para serles sincero, nació o, o se produjo estudiando la clase que toca hoy para la escuela dominical. Recuerda que estamos estudiando la serie del Padre Nuestro. El día de hoy, en la enseñanza, vamos a estar estudiando esta pequeña pero poderosa frase: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y justamente estudiando y preparándome para desarrollar esa clase, tuve que hacer como un repaso de la historia de la Biblia, desde Génesis hasta los Evangelios. Y de verdad que el Señor habló a mi vida para compartirles este mensaje. Y vamos a comenzar leyendo Génesis capítulo 1, del versículo 26 hasta el versículo 30. Entonces, si tiene su Biblia ahí a la mano, vamos a estar buscando Génesis capítulo 1, del versículo 26 al versículo 30. Dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ahora, este es el inicio de la historia de la Biblia. Es el inicio al mismo tiempo de la historia de la humanidad. Y si hay algo que tenemos que observar, es la condición natural con la que Dios creó al hombre. Cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, Él no los colocó en un desierto. Él no los colocó en un lugar inhóspito, seco, lleno de escasez, sino que, al contrario, el Señor los colocó en un jardín que lo tenía absolutamente todo. Y aún el Señor básicamente le entrega todo lo que hay en la tierra a Adán y a Eva. El Señor les dice: miren, multiplíquense, fructifíquense, pueden tomar lo que hay en la tierra, pueden tomar los árboles, pueden tomar sus frutos. Incluso el Señor les da permiso a Adán y a Eva para que tomen a los animales y aun que coman de ellos. Y lamento mucho a la gente que de repente es vegetariana y tiene una preocupación extra por los animales, pero desde un principio el Señor nos está dando tanto las plantas como los animales para comer de ellos. Ahora, hoy en día, el ser humano lucha mucho con el tema de la provisión. Y no es algo que pasa solamente en Venezuela. En el mundo entero, todos los seres humanos tienen esa lucha. Porque aunque Dios nos ha colocado en un mundo que está lleno de recursos y lleno de posibilidades para nosotros, seguimos teniendo el temor
de no tener suficiente. Seguimos teniendo el temor de que llegue el día en que nos quedemos sin nada. Y a veces nos abruma el miedo de no tener, no conseguir. Y en el fondo le tenemos miedo a ese día en que no podamos ver la provisión de Dios para nuestras vidas. Pero como le digo, hay una poderosa verdad que como cristianos debemos aprender a asimilar y a creer. Dios, Jehová de los ejércitos y nuestro Señor Jesucristo, es un Dios amoroso, generoso y bondadoso, que desde el día 1 ha estado dispuesto a poner en nuestras manos todo lo que necesitamos. Y ha llenado nuestro alrededor de recursos y de abundancia que Él espera que nosotros seamos capaces de aprovechar. Pero a pesar de que Dios desde el principio se ha mostrado generoso, el ser humano desde su caída siempre ha mostrado una lucha para confiar en su generosidad, una lucha para confiar en su provisión. Entonces, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, mis hermanos, 4 obstáculos que nos impiden confiar en la generosidad de Dios. Vamos a orar. Señor mi Dios y amado Padre Celestial, te doy muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque ella da testimonio del amor y la generosidad que hay en ti. Pero al mismo tiempo, Señor, nos ayuda a ver las luchas que hay en nuestros corazones para poder confiar completa y plenamente en ti. Ayúdanos, Señor, a identificar estas cosas en nuestra vida para que podamos confiar en que tú eres ese Dios amoroso, generoso, que está dispuesto a darnos el pan diario, el pan que necesitamos cada día de nuestra vida. Te lo ruego, Señor, dame de tu espíritu para poder comunicar tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como le decía, Dios es un Dios generoso que está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Dios no está dispuesto a darnos todo lo que queremos, porque como Él mismo advierte en su palabra, hay cosas que nosotros no entendemos y las queremos sin saber que estas cosas pueden hacernos daño o pueden desviarnos. Por eso Dios no está comprometido a satisfacer todas las cosas que nosotros queremos, porque a veces el Señor dice, pedís y no tenéis porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, Dios realmente no está comprometido a satisfacer cada uno de nuestras peticiones, porque a veces sin darnos cuenta son peligrosas, pero Él sí está comprometido a satisfacer nuestras necesidades, a cubrir nuestras necesidades. El problema es que el ser humano tiene por lo menos 4 obstáculos que le permiten confiar plenamente en que Él es así, en que Él es generoso, en que Él es dadivoso, en que Él es bondadoso. Ahora, si vemos la Biblia desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, hay algunos escenarios bíblicos que nos ayudan a ver concretamente cuáles son esos 4 obstáculos. Entonces vamos a estar haciendo un pequeño recorrido a través de la historia de la Biblia para estar detallando esos 4 obstáculos que nos permiten confiar en la provisión, en la generosidad o en la bondad de Dios. El primero de ellos se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9.
Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, fíjese bien este primer escenario. Dios creó a Adán y a Eva y, como mencioné en un principio, Él no los colocó en un lugar árido, en un lugar seco, en un lugar complicado. El Señor los coloca en un lugar de abundancia, donde todos los recursos que necesitan están allí a la mano. El Señor les colocó, como dice allí en Génesis, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, el Señor no solamente le colocó cosas que ellos podían comer, sino cosas que eran deliciosas. Todo árbol y todo vegetal que el ser humano necesita, se lo colocó a Adán y a Eva. ¿Sí? Entonces, todas sus necesidades estaban realmente cubiertas. Como le digo, Adán y Eva se encuentran en un lugar de abundancia. Y todo va bien. Hasta que viene la serpiente y comienza a hablar con la mujer. Y es allí donde podemos ver el primer obstáculo. En el versículo 17, o bueno, 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le colocó al ser humano un límite, una barrera de protección. El Señor les dice: puedes comer todo lo que hay acá, todo absolutamente es tuyo, pero si tú traspasas ese límite, entonces vas a perder la conexión conmigo. ¿Sí? Entonces, el problema viene cuando la serpiente hace que Eva originalmente cuestione esta realidad que Dios ha puesto para ellos. Dice en el versículo 5 lo que la serpiente le está hablando: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese bien, Adán y Eva, cuando fueron creados, eran absolutamente dependientes de Dios. El mundo donde ellos viven fue creado por Dios. Los árboles de los que ellos comen fueron puestos por Dios. El agua que ellos toman viene de los ríos que Dios colocó en ese lugar. O sea, cada uno de los aspectos de la vida de Adán y Eva dependían absolutamente de Dios. Y es importante que nosotros entendamos esto. Desde un principio hemos sido diseñados para depender de Dios. Pero en este escenario viene la serpiente y le dice: ¿sabes qué? Hay otro camino, hay otra forma. No es necesario que tú dependas de Dios, sino que al contrario, Dios no quiere que tú te conviertas en un Dios y que ya no tengas que depender de Él, sino que puedas vivir bajo tu propia cuenta. Ahora, ¿por qué a veces nos cuesta confiar en la generosidad y en la provisión de Dios? Parte del problema, y debemos reconocerlo, es que a veces queremos ser autosuficientes. A veces queremos ser independientes. Pongo el caso de los hijos. Los hijos, cuando están niños, no les importa ser dependientes de sus padres. Pero cuando son jóvenes y comienzan bueno, quiero salir para allá, quiero visitar para allá, quiero comprar esto, quiero tener esto,
y de repente ven las limitaciones que le dan sus padres, ellos comienzan con el tema de, si yo tuviera plata, yo me comprara esto, yo tendría esto, y de repente comienzan a pensar así como que, bueno, yo lo que necesito es ganar dinero por mi cuenta para hacer lo que me provoque y tener lo que me provoque. Y viene allí ese pensamiento de independencia. Entonces, claro, ellos ahí de jóvenes, de adolescentes, para ellos el escenario es, bueno, si mi papá y mi mamá no me controlaran, entonces yo pudiera tener todo lo que quisiera. Entonces ellos lo ven como que, boom, esa es la solución. Si no los tengo a ellos, si tengo mi propio dinero, si tengo mi propia casa, entonces yo voy a poder hacer lo que me da la gana. Entonces, quieren ganar la independencia para poder comprar lo que quieren, para poder tener lo que quieren. Y comienza esa lucha ahí contra los padres. Luego son independientes y cuando son independientes se dan cuenta que el mundo no es como ellos pensaban que era. Se dan cuenta que, bueno, no puedo comprar todo lo que me da la gana, no puedo ir a donde me da la gana. Tengo que ahorrar el dinero, hacer presupuesto, planificar, ahorrar, pagar comida, transporte, un montón de cosas. Pero a veces queremos ser así con Dios. A veces pensamos que el Señor nos está recortando y que si nos mantenemos fieles a Él, si nos mantenemos siguiendo sus caminos, si nos mantenemos buscando sus sendas, no vamos a poder obtener todo lo que necesitamos o todo lo que queremos. Y optamos por desconectarnos de Dios con la idea de yo me voy a esforzar, yo voy a trabajar duro, yo voy a hacer todo lo que se puede hacer para obtener por mi propia cuenta lo que necesito. Y no nos damos cuenta que esa mentalidad de independencia y autosuficiencia es justamente la mentira que la serpiente le dijo a Eva. La serpiente le dice a Eva, tú no necesitas a Dios. Tú puedes ser un Dios y hacer las cosas por tu propia cuenta sin depender de Él, sin que Él te establezca límites, sin que Él te establezca control. Y es tremendo porque cuando usted tiene necesidades que no puede cubrir, usted se humilla y reconoce a Dios. Pero basta con que usted tenga suficientes recursos, basta con que usted perciba, usted sienta, usted piensa que tiene demasiado para comenzar a confiarse en usted mismo. Y esa confianza de que tengo todo y puedo producir todo lo que necesito, nos aleja de Dios. Porque nos vemos a nosotros mismos como dioses que podemos producir, podemos solucionar nuestros problemas por nuestra propia cuenta. Y en realidad no nos damos, no somos capaces de ver la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hemos sido creados para depender de Dios. Y cuando queremos colocarnos en su posición, cuando queremos ser independientes de Él, vivir sin tomar en cuenta sus mandamientos, su palabra, y sin tomar en cuenta que todo lo que tenemos realmente viene de Él. Sí, a veces Dios permite que podamos crecer, a veces Dios permite que tengamos demasiado, pero luego permite que caer y ser humillados para que nos demos cuenta que todo lo que alcanzamos no lo alcanzamos por nuestro esfuerzo, por nuestras habilidades, por nuestros recursos, sino que todo vino realmente de Él. El libro de los Salmos dice que el impío prospera para luego caer y ser quebrantado. Entonces, miren lo que ocurrió con Adán y Eva. Dios los había colocado en un lugar de abundancia, pero por el deseo y la mentalidad de ser independientes, de ser autosuficientes,
y no humillarse delante de Dios y no venir a Él para depender de Él, entonces terminaron cayendo en la peor desgracia de la humanidad. Dejaron que la maldición de la muerte entrara en ellos. Ahora, entonces, 4 obstáculos que nos impiden confiar en la generosidad o en la provisión de Dios. El primero es la autosuficiencia. Creer que por nuestra propia cuenta podemos producir todo lo que necesitamos sin la intervención de Dios. El segundo obstáculo lo vamos a encontrar en el tiempo de Éxodo. En Éxodo capítulo 16 y capítulo 17 hay un escenario bien interesante. El pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto. Y en Egipto tenían una dependencia de los ídolos. La cultura egipcia es una de las culturas que más dioses ha desarrollado. Ellos tenían un ídolo, un falso dios, un falso dios, para absolutamente todo. Tenían un ídolo, un falso dios para la lluvia, para las nubes, para la luz, para la oscuridad. Y el pueblo de Israel había pasado 400 años con ellos. Entonces, parte de ese sistema se había mezclado con ellos. Ellos decían, bueno, son estos dioses, son estos ídolos los que proveen de todo. Por eso Dios utilizó las plagas o trajo las plagas sobre Egipto para demostrar que Él era el verdadero Dios y que Él era el que tenía control de todos los aspectos de la vida del hombre en lugar de esos ídolos, de esos falsos dioses. Luego el Señor lleva a su pueblo al desierto, ¿sí? Y es en el desierto cuando el pueblo va a experimentar escasez. Y tengo que ser cuidadoso con esto, porque el asunto está en que ellos vivían en Egipto, que aunque Egipto era un país desértico, ellos tenían el Nilo, y el Nilo era un río que ellos habían aprendido a canalizar para mantener las tierras secas, fértiles a través del agua del Nilo. Entonces, dentro de lo que cabe, Egipto tenía muchos recursos y tenía tanto agua como vegetación, como ganado. Entonces, habían muchos recursos en Egipto. Pero Israel sale de Egipto, de una tierra donde hay recursos, de una tierra donde hay abundancia, para entrar en el desierto. Y no se necesita 4 dedos de frente para saber que el desierto en particular no es un lugar donde abunden los recursos. No hay mucha vegetación, por lo que tampoco hay muchos animales y por supuesto tampoco hay mucha agua. Entonces el desierto es un lugar de escasez. Ahora, la idea de Dios era llevar a su pueblo al desierto para que ellos pudieran experimentar el poder de la provisión de Dios. Pero lo tremendo y lo fuerte es que ellos, en lugar de confiar que, bueno, Dios nos ha traído a un desierto, Él sabe lo que hace. Ahora, Él tuvo el poder para vencer a Egipto. Él tiene poder más que esos falsos dioses, falsos ídolos. En lugar de ellos confiar, lo que hicieron fue dudar. Y su duda produjo murmuración y produjo queja. Y cuando combinamos eso de
la duda, la murmuración y la queja, nos damos cuenta que lo que realmente había en su corazón era incredulidad. El pueblo de Israel no creía que el Dios que destruyó a Egipto para liberarlos a ellos pudiera cuidar de ellos en un lugar de escasez. En Éxodo capítulo 16, versículo 7 dice, o bueno, desde el versículo 6 dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces es tremendo porque el pueblo de Israel comenzó a quejarse de que mejor fuera que nos hubiesen dejado como esclavos en Egipto. Mejor fuera que Jehová nos matara acá. Porque ellos vieron el desierto y ellos dijeron, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo se van a alimentar nuestros ganados? ¿Cómo se van a alimentar nuestros niños? ¿Cómo se van a alimentar nuestros jóvenes? ¿Cómo se van a alimentar nuestros ancianos? Si estamos en el desierto, un lugar donde no hay vegetación, donde no hay agua, donde no hay comida. Y comenzaron a quejarse contra Moisés y Aarón. Y qué tremenda la sabiduría que Dios le dio a Moisés. Porque Moisés le dice, ustedes se vienen a quejar con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros no somos Dios. Ustedes no dependen de nosotros. Ustedes dependen de Dios. Por lo tanto, su murmuración no es contra mí, porque yo no los mantengo. Su murmuración es contra Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué es lo tremendo? Que vivir en el desierto, en un lugar de escasez, sirvió para que el pueblo de Israel pudiera experimentar el poder de Dios. En el desierto, el Señor todas las tardes guiaba, dice la Biblia, guiaba codornices. ¿Sí? Guiaba pájaros bien mansos, bien sencillitos allí, para que ellos pudieran atraparlos y comerlos. Y durante la mañana el Señor hacía que el maná descendiera del cielo. Y el Señor les decía, miren, todos los días ustedes van a tener este buffet, esta barra libre. En la mañana van a tener el pan y en la tarde van a tener carne, para que ustedes coman y se sacien. Pero lo tremendo es que, dése cuenta nada más lo tremendo, lo impactante de que todos los días tú seas sostenido por Dios de una manera tan sobrenatural y tan especial. O sea, caía pan del cielo. Y luego, todas las tardes, venían codornices, venían pájaros, y se quedaban quietecitos ahí para que tú los atraparas, los mataras y te los comieras. ¿Qué mayor demostración de que Dios te está sustentando? De que Dios te está proveyendo. Pero a pesar de haber visto el poder de Dios en sus vidas, el pueblo de Israel siguió murmurando. El pueblo de Israel siguió desconfiando. Y no pudieron cambiar su incrédulo corazón. Hermanos, ser incrédulo significa que usted no cree, que usted no acepta, que usted no se convence
de lo que Dios le está diciendo. Lo maravilloso de Dios es que Él te muestra su poder para que tú puedas creer. Dios te muestra su palabra para que, viendo lo que la Biblia dice que va a ocurrir y luego ocurra, tú puedas confiar en el Señor. Pero el pueblo de Israel tuvo un corazón duro que se cerró a aceptar todo lo que el Señor le estaba mostrando. Ahora, ¿qué es el problema? Hoy en día hay cristianos que han creído en la salvación, han creído en el cielo, han creído en la vida eterna, han creído en que pueden ser librados del infierno, pero no creen que Dios pueda proveerles, que Dios pueda darles lo que necesitan cuando lo necesitan. Es tremendo, en el huerto del Edén, Dios les dio abundancia, pero la autosuficiencia les hizo dudar de la provisión de Dios. Luego, en el desierto, ciertamente el desierto era un lugar de escasez, pero Dios manifestó su poderosa mano para que ellos pudieran confiar en Él. Y aunque Dios manifestó su poderosa mano, ellos no confiaron en Él. Y es lo que hoy en día pasa con muchos cristianos. Dios te ha provisto, Dios te ha abierto puertas, Dios te ha hecho que en medio de la escasez tú puedas tener. De repente no tienes todo lo que quisieras, pero tienes todo lo que necesitas. Y aún así sigues dudando del Señor, sigues murmurando contra Él, porque cada vez que te quejas en las redes, con el vecino, con la familia, eso es una murmuración contra Dios. Moisés se dio cuenta, cuando ustedes se quejan de Dios y me traen la queja a mí, no se están quejando contra mí, se están quejando contra Jehová, porque al final dependemos de Él. Entonces, el primer obstáculo, la autosuficiencia. El segundo obstáculo, la incredulidad. El tercer obstáculo lo vamos a ver cuando Israel entró a la tierra prometida. En Éxodo capítulo 3, versículo 8, cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés de que vaya a Egipto para liberar al pueblo de Israel, el Señor le dice esto, y Éxodo capítulo 3, versículo 8, y he descendido para libraros de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esta es básicamente la tierra prometida. Ahora fíjese bien, el Señor dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra de esclavitud, de abundancia y de recursos, pero de esclavitud. Dice, y los voy a sacar a una tierra donde ustedes van a ser libres, dice, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces es tremendo porque nuevamente el Señor los saca a la tierra prometida, una tierra de abundancia. El Señor dice, es una tierra, mira, donde abunda la leche y la miel. O sea, hay recursos. Ahora, Israel entró a la tierra prometida y conquistó la tierra prometida. Pero, cuando comenzaron a prosperar, y recuerda que el tiempo de la prosperidad de Israel vino con el tiempo de los reyes, ¿verdad? El primero Saúl, luego David, luego Salomón y luego todos los reyes que descendían de David. El pueblo de Israel comprobó la abundancia y la prosperidad que esa tierra tenía. Y en un principio la prosperidad de Israel vino, el pueblo de Israel reconocía, mira, la prosperidad que nosotros tenemos en este momento viene de Dios. Pero luego el pueblo de Dios dejó de decir, dejó de pensar que su prosperidad
venía de Dios. Y de repente se comenzaron a colar falsos dioses e ídolos dentro del pueblo de Israel. Si usted comienza a leer el libro de Reyes y el libro de Crónicas, le muestra cómo el pueblo de Israel comenzó a desviarse y en lugar de adorar a Dios, comenzaron a adorar a falsos dioses. Dioses como Baal. Baal era un dios fenicio, era un dios cananeo. Y los cananeos, los fenicios, pensaban que Baal controlaba el clima, que él controlaba la lluvia, las nubes, las tormentas y este tipo de cosas. Ahora, siendo Israel un país agricultor que dependía de las lluvias para la producción de los campos, muchos de ellos comenzaron a confiar en Baal, como que es Baal quien me da la lluvia para que el campo sea fértil y que yo pueda tener producción. Y comenzaron a colocar su confianza en Baal y dejaron de ver a Dios como su proveedor y comenzaron a ver a Baal como el proveedor de sus vidas. Y esto hizo que Israel se volviese infiel. De manera que cuando estaban en el jardín del Edén, el ser humano decidió confiar en su autosuficiencia. Cuando estaban en el desierto, un lugar de escasez donde el Señor les dio provisión, ellos, por su incredulidad, no pudieron aprovechar la abundancia de Dios. Pero ahora están en la tierra prometida, una tierra que el Señor les prometió. Ahí va a fluir la leche y la miel. Ahora ellos ven que la provisión es real, ellos ven que la tierra de verdad es abundante, pero en lugar de reconocer a Dios como la fuente de la provisión, comenzaron a reconocer a falsos dioses. Comenzaron a reconocer a ídolos. Y eso nos muestra el tercer obstáculo que nos impide confiar en la provisión de Dios: la idolatría. Hermanos, hoy en día uno de los ídolos más fuertes para los seres humanos, incluso para los cristianos, es el dinero. Hoy en día la gente cree que si yo tengo dinero, voy a tener todo lo que necesito y voy a poder cubrir todo lo que necesito. Y con esa mentalidad de que como tengo dinero, lo tengo todo, abandonan a Dios, se alejan de Dios y terminan siendo esclavizados por deudas, por préstamos, por fianzas. Terminan dañando buenas relaciones por el dinero. Terminan a veces hasta alejados, distantes de su familia por el dinero. Hermano, en el momento que tú comienzas a ver a una persona o a un recurso como la fuente de tu estabilidad, como la fuente de tu provisión, de tu seguridad, allí tienes un ídolo. Para algunos, el dinero es un ídolo. Porque el dinero me lo da todo. Y hoy en día estamos tentados a pensar que si no conseguimos el dinero, entonces no vamos a ser capaces de sobrevivir, de prosperar, de tener un futuro. Pero prosperidad, futuro, provisión, bienestar, no son cosas que vengan de este mundo, son cosas que vienen de la mano de Dios. De manera que tú tienes que examinar si alguno de estos obstáculos estorba a tu vida para confiar en la generosidad, en la provisión de Dios. Algunos son estorbados por su autosuficiencia, otros son estorbados por la incredulidad, otros son estorbados por la idolatría. Pero si vamos al Nuevo Testamento,
el Señor advierte de un peligro incluso para la iglesia. Este peligro se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora, fíjate bien, ¿qué es el contentamiento? Algunos cristianos creen que contentamiento es igual a ser una persona conformista. Contentamiento es sentirse satisfecho con lo que Dios me permite tener hoy. La conformidad es no tener metas. La conformidad es no tener emprendimiento, no tener diligencia. ¿Sí? Ahora, Dios quiere que tú tengas diligencia, Dios quiere que tú seas emprendedor, Dios quiere que tú te esfuerces en tu trabajo para poder bendecir lo que tú estás haciendo. Pero el Señor quiere que tú aprendas a tener contentamiento. Todos los seres humanos tienen un límite económico puesto por Dios. Y por mucho que queramos, no vamos a poder romper ese límite. Y si intentamos romperlo, lo único que vamos a conseguir es quedar esclavos. Entonces, qué maravilloso es cuando un creyente puede tener contentamiento. Como te digo, contentamiento no es igual a conformidad. El contentamiento dice, Señor, gracias por lo que tengo hoy. Gracias por lo que has puesto en mi mano, por lo que me permites tener en este momento. Y te doy gracias porque tú me has dado. Y porque tú me sostienes. Y me permites tener lo que tengo en este momento. Y el contentamiento más bien te ayuda a ser diligente. Pero ¿qué es el problema cuando un creyente no tiene contentamiento? Versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, cuando tú tienes contentamiento, tienes gratitud y tienes satisfacción en lo que Dios permite. Pero cuando tú no tienes contentamiento, eres presa de la codicia. Y la codicia nunca se sacia. Escúchame bien, el que tiene contentamiento logra una meta y da gracias a Dios por su meta y disfruta su meta y celebra su meta y espera a que el Señor le abra otra puerta, que el Señor lo guíe a otra puerta, a otra meta. Pero el que no tiene contentamiento es presa de la codicia. ¿Y qué te dice la codicia? La codicia te dice, no es suficiente. La codicia nunca se detiene, la codicia nunca se frena, sino que todo el tiempo te hace sentir y te hace pensar, no tengo suficiente, me hace falta. El que tiene contentamiento puede sentir satisfacción en lo que Dios permite. Pero el que no tiene contentamiento es presa de la codicia. ¿Y cómo se sabe que eres presa de la codicia? Cuando tu mente es atormentada por la idea, no tengo suficiente, necesito más. ¿Qué es la realidad, mis hermanos? Hay momentos en donde Dios va a permitir que tengamos abundancia, pero hay momentos en donde Dios va a permitir que tengamos escasez. Si tenemos contentamiento, se nos va a hacer fácil distinguir cuando Dios me está permitiendo un tiempo de abundancia, pero también me va a permitir distinguir cuando tengo
un tiempo de escasez. Cuando tenemos tiempo de abundancia, Dios quiere que nos regocijemos, que nos gocemos y que lo reconozcamos a Él como el Dios que provee. Cuando tenemos tiempos de escasez, Dios quiere que nosotros aprendamos sabiduría, manifestemos nuestro contentamiento y estemos atentos, estemos a la espera de cómo Dios va a mostrar su poder para resolver mi escasez. Cuando tenemos contentamiento podemos verlo. Cuando tenemos codicia, la codicia nos desespera. La codicia hace que con tal de obtener eso que nosotros queremos. Recuerda esto, mi hermano en Cristo. Dios es un Dios generoso, bondadoso y amoroso que desde el principio nos ha ofrecido su protección, nos ha ofrecido su provisión y nos ha ofrecido abundancia. Nos ha ofrecido darnos lo que necesitamos. Pero la autosuficiencia nos impide ver eso. La incredulidad nos impide ver la generosidad de Dios. La idolatría nos hace buscar en otro lado lo que solamente Dios nos puede dar. Y la falta de contentamiento nos hace presa de la codicia para terminar siendo esclavos de los ídolos de este mundo. Entonces, examina en tu corazón que estos obstáculos no sean en este momento una trampa para tu vida. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente.